Episodios de crisis, de caída de burbujas financieras, de caída de sectores de la economía, etcétera, etcétera. El tema es que la crisis de la que estamos presenciando, que adquiere o que se desnuda completamente a partir de esto, del 2008, porque estalla en las economías centrales del planeta, es una crisis sistémica del capital, es decir, el sistema del capital ha llegado a un punto de no retorno, de crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que la crisis es ecológica, la crisis es económica, por supuesto, pero la crisis es cultural, militar, moral. El sistema del capital está en un punto en el que o encontramos una solución como género humano o no va a haber posibilidades de que las futuras generaciones puedan resolverlo, porque hemos llegado a ese punto de colapso del planeta producto de esta crisis. Y no son palabras. El derrame que está provocando la irresponsabilidad de la British en el Golfo de México, en la producción petrolera en el Golfo de México, puede llegar y provocar un desastre ecológico en las costas de Estados Unidos. Y eso es un elemento más del tipo de crisis de la que estamos presenciando. O sea, no se trata solo del calentamiento global o de cuestiones que por convertirse en una cosa cotidiana de las noticias, parece que fuera para vaya a saber qué época, no. Sí, estamos transitando la etapa donde o se resuelve para el lado de los trabajadores y trabajadoras y la humanidad esta crisis del sistema del capital, superando el sistema del capital, o no vamos a tener oportunidad de ver muchas nuevas generaciones porque el planeta se está agotando realmente. Entonces, esa no es la crisis económica la del capitalismo, es una crisis completa del sistema. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué ha pasado en Grecia? Grecia lo que vuelve a poner en planteamiento es qué tipo de salida puede suplantar o qué alternativa hay para el modelo de acumulación del capital, o como diría Mesaro, para el tipo de reproducción orgánica del capital. Lo que está pasando en Grecia es que no se pueden resolver los problemas, digamos, de desarrollo de un invento que fue la Unión Europea para que las economías alemana y francesa, sobre todo la alemana, pudieran recuperarse, involucrando al resto de las naciones de ese continente, sin castigar a los países más débiles. Y el castigo o el pago de las consecuencias lo asume directamente la población, los sectores medios de la población, los trabajadores que están a punto de jubilarse. Contradictoriamente, hay que valorar una cosa, es decir, el 1 de mayo o el 30 de abril el presidente Chávez anunció una generalización de las pensiones para pescadores y campesinos. En Grecia lo que se anunció hoy, que empieza a ponerse en práctica hoy, es la disminución de las jubilaciones, o sea, de las pensiones. El aumento de los años para poder llegar a pensionarse. Es decir, la contradicción entre pensar en un futuro, en el tránsito al socialismo y la aplicación de los planes liberales se mide en eso, en expectativa de vida humana, digamos, de vida de las personas. Entonces, ahí lo que ha pasado es eso. Ahora, había una gran incógnita cuando empezó la crisis más económica a nivel internacional en 2008. ¿Responderá el movimiento de masa, los trabajadores y trabajadoras, las clases medias empobrecidas por esta crisis, responderán de alguna manera con acciones como para poder detener estos saqueos que se producen con las medidas para, digamos, desde el punto de vista capitalista, frenar la crisis? Y no veíamos una respuesta, por ejemplo, en Estados Unidos o en algunos de los países centrales, no se veía una respuesta contundente del movimiento de masa, de los trabajadores y trabajadoras y los sectores populares perjudicados por todo esto. La novedad que trae Grecia es que hay una respuesta y esa respuesta es contundente.
para mí es emocionante porque leer los comentarios de ciudadanos de Atenas en sus movilizaciones, donde hacen una comparación con un fenómeno que vivimos en Argentina, que fue en el 2001, y utilizan los mismos términos. Esperamos que este gobierno se vaya en helicóptero, no es solo una huelga general que tenemos que hacer, sino estar meses en la calle para poder imponerlo, no podemos permitir que los bancos se queden con todos, que se vayan todos en el Parlamento, es lo que se escucha en las movilizaciones callejeras. Es decir, hay una similitud tan grande que bueno, a mí personalmente me emociona, pero que además muestra un tipo de actividad política del movimiento de masa. Ya no es solo reivindicativa, es política que cuestiona todo el sistema que permite que se llegue a este punto. Entonces, la medida que yo les comentaba que se tomó anoche, esa de los 763.000 millones de euros, es una medida de tipo preventiva en dos sentidos. Una, para tratar de evitar este contagio de la reacción de las masas al resto de Europa, al resto de los países de Europa que están perjudicados. Estamos hablando de una España con un paro laboral del 20%, es decir, 20% de desocupación. Podría pegar un salto enorme. Y otra, para salvar a los bancos, que tiene esa combinación, para salvar a los bancos, porque evidentemente Grecia no puede pagar su deuda y eso desencadena todo el sistema, en dominó la caída del sistema financiero europeo, que está entrelazado mundialmente con el de Estados Unidos, etc., ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha empezado en Grecia? Puede parecer arriesgado decirlo así, pero estamos empezando a transitar los primeros pasos de una revolución en Europa. Eso es lo que ha empezado en Grecia. De una revolución que no tiene sujetos políticos claros, de una revolución que puede ser de tipo espontánea, se está planteando el punto de que, sí, por supuesto que no es una revolución que tenga consignas o tareas socialistas planteadas de manera inmediata, pero se está planteando una revolución desde este sentido, en el sentido que quizá el proceso de la revolución bolivariana empezó durante el Caracazo. Es decir, los de abajo ya no quieren más seguir viviendo bajo esas condiciones, y los de arriba no saben cómo hacer para obligar a los de abajo a que vivan en esas condiciones. Por lo tanto, vamos a ver que de ahora en adelante se van a desarrollar enormes enfrentamientos de lucha de clases en Europa, que parecía una cosa estabilizada. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? Aunque todavía no haya clara conciencia, no hay otra alternativa que el socialismo. Es decir, no hay un capitalismo diferente en Europa, porque el gobierno griego es un gobierno socialdemócrata, o sea, no es un gobierno conservador típico. Ha ganado hace 6 meses las elecciones la socialdemocracia. Entonces, o se va a medidas de tipo más radical en la construcción de iniciar el tránsito a una revolución verdaderamente socialista, o se va a unos enfrentamientos que pueden terminar con una Europa pastoril de nuevo o simplemente campesina. Como proceso histórico estamos hablando. Lo que nos tiene que hacer ser optimistas es esto, que ha iniciado esa respuesta. Se empezó la respuesta del movimiento de masas, centenares de miles en las principales ciudades de Atenas, de Grecia. Y entonces ahora lo que vamos a presenciar o lo que vamos a ver es cómo se termina, cuáles son los desenlaces que ese choque entre la clase financiera, la oligarquía financiera y los trabajadores se resuelve. Bien, este marco me parecía imprescindible para plantear el tema de la necesidad del socialismo. Es decir, es cada vez más necesario. Gobierno bolivariano.